El mensaje de texto de mi padre llegó como un puñetazo al estómago. No eres bienvenida en el funeral de tu madre. No te presentes. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono en mi oficina de esquina en el Hospital Memorial, donde había pasado los últimos 3 años como jefa de oncología. El mismo hospital donde mi madre había recibido tratamiento para el cáncer. El mismo hospital donde, apenas ayer, dio su último aliento mientras yo observaba desde la estación de enfermería, incapaz de entrar en su habitación por órdenes de mi padre. «Doctora Wilson». Mi asistente golpeó suavemente la puerta. La reunión de la Junta sobre la nueva financiación para investigación del cáncer empieza en 5 minutos. Asentí, intentando recomponerme. Gracias, Janet. ¿Y el pago por el tratamiento de la paciente Margaret Wilson? Procesado de forma anónima, como pidió. $180.000 transferidos desde su cuenta personal a través de la fundación benéfica del hospital. Su padre no podrá rastrear el origen. 3 años. Durante 3 años estuve pagando en secreto los costosos tratamientos experimentales de mi madre. 3 años observando desde la distancia cómo luchaba contra una enfermedad que la consumía lentamente. 3 años de rechazo amargo por parte de mi padre. Todo porque elegí la medicina en vez del negocio familiar de construcción. Estás eligiendo a extraños en vez de a tu familia. Me gritó el día que anuncié que iría a la Facultad de Medicina en lugar de hacerme cargo de Wilson Construction. Si te alejas de este negocio, te alejas de esta familia. Me alejé. No de la familia, jamás de la familia, sino de las expectativas asfixiantes que habían recaído sobre mí desde que nací. Los planos y contratos que supuestamente debían ser mi destino no me interesaban tanto como la posibilidad de salvar vidas. Mi padre cumplió su amenaza. Bloqueó mis llamadas, devolvió mis cartas y les dijo a los parientes que yo había abandonado a la familia. Mi madre, en cambio, ella se reunía conmigo en secreto para tomar café cuando él trabajaba. Me decía lo orgullosa que estaba de mi carrera médica y me mostraba fotos de mi nueva oficina en su celular. Hasta que llegó el diagnóstico. Cáncer de páncreas en etapa 4. Cuando vi su nombre en el registro de admisión, casi se me detuvo el corazón. Corrí a su habitación, solo para encontrar a mi padre custodiando la entrada. «Fuera de aquí», gruñó. «No eres su doctora. No eres su hija. No eres nada». Salí de la habitación, pero no de la pelea. Me aseguré de que tuviera a los mejores oncólogos, los tratamientos experimentales más prometedores, el cuidado más atento. Todo financiado de forma anónima, todo monitoreado cuidadosamente desde mi oficina 6 pisos por encima de su habitación. Mi padre nunca cuestionó cómo podían pagar esos tratamientos tan caros con las ganancias decrecientes de su empresa de construcción. Era demasiado orgulloso para preguntar, demasiado convencido de su éxito como para preguntarse por qué nunca llegaban las facturas. Otro mensaje de texto vibró en mi teléfono. El funeral es mañana a las 2 de la tarde. Le diremos al personal de seguridad que no te dejen entrar. Apagué el teléfono y me puse de pie, alisando mi bata blanca. La reunión de la Junta sobre Investigación del Cáncer no esperaría, aunque mi mundo se estuviera derrumbando. «Doctora Wilson». Apareció Janet otra vez. «Su hermano Michael está aquí». Michael entró a mi oficina, incómodo con su polo de la empresa constructora. Ahora era el orgullo de papá, el hijo que se quedó, que eligió el concreto y el acero en vez de la medicina y la sanación. «Sara», dijo con incomodidad. «Papá no sabe que estoy aquí. ¿Vienes a desinvitarme oficialmente al funeral de mamá también?» Se estremeció. «No está bien lo que está haciendo. Mamá hubiera querido que estuvieras allí. Eres doctora, por el amor de Dios. Salvas vidas. Menos la suya», dije, con amargura. «No pude salvarla. Sara». Michael miró alrededor, notando los títulos en la pared, los premios de investigación, el artículo enmarcado sobre mi protocolo revolucionario para el tratamiento del cáncer. «Hay algo que debes saber. Antes del final, mamá me dio esto». Sacó un sobre de su bolsillo, arrugado como si lo hubiera llevado días sin decidir si entregarlo. Dentro había una carta escrita con la temblorosa caligrafía de mi madre. «Mi queridísima Sara. Si estás leyendo esto, ya me he ido. Tu padre no sabe que estoy escribiendo esto,
no sabe muchas cosas. Como que te vi cuidándome desde lejos durante estos 3 años. Que sabía que eras tú quien se aseguraba de que recibiera cada tratamiento posible, cada oportunidad de tener más tiempo. Las enfermeras hablan, cariño. Están tan orgullosas de su brillante jefa de oncología, tan agradecidas por las donaciones anónimas que ayudan a pacientes como yo. No saben que soy tu madre, pero yo sí sé que tú eres mi hija. Mi hermosa, brillante y compasiva hija. Te vi ayer, parada en la estación de enfermería, fingiendo revisar expedientes mientras me observabas dormir. Quise llamarte, decirte que entraras, que me tomaras la mano una última vez. Pero la ira de tu padre es profunda, y yo ya no tenía fuerzas para luchar. Te dejo el anillo de mi madre. Las enfermeras se encargarán de que lo recibas. Llévalo mañana al funeral. Quédate erguida con esa bata blanca que llevas con tanto orgullo. Puede que no construyas edificios como tu padre quería, pero construyes algo mucho más valioso, esperanza. Te amo, mi niña. Siempre he estado tan orgullosa de ti. Con amor. Mamá. El papel temblaba entre mis manos. ¿Ella lo sabía? Michael asintió. Lo sabía todo. Las donaciones anónimas, como te aseguraste de que entrara en cada ensayo clínico prometedor, como revisabas sus expedientes después de tus turnos. Papá a veces sospechaba, pero su orgullo no le permitía admitir que tú eras quien la mantenía con vida. Me dejé caer en la silla, los recuerdos me invadían. Todas las veces que me quedé fuera de su habitación fingiendo ser solo otra doctora haciendo rondas. Todas las noches en mi oficina revisando sus resultados. Todo el dinero que puse en tratamientos experimentales, esperando un milagro. ¿El anillo? Pregunté, mirando a Michael. ¿Las enfermeras? Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro estaba el anillo de zafiro de nuestra abuela, el que mamá siempre dijo que sería mío algún día. Doctora Wilson. La voz de Janet sonó por el intercomunicador. La junta a la espera. Deslicé el anillo en mi dedo, la piedra azul captando la luz. Dile a papá, le dije a Michael, levantándome, que las facturas médicas de mamá están pagadas. Los $180.000. Si quiere saber cómo, que pregunte al programa de donantes anónimos de la fundación del hospital. Los ojos de Michael se agrandaron. ¿Tú pagaste? ¿Todo este tiempo? Cada tratamiento. Cada ensayo. Cada oportunidad de tenerla con nosotros un poco más. Me acomodé la bata. Ahora, discúlpame. Tengo una reunión sobre la financiación de nueva investigación para el cáncer. Una hija de un constructor hizo una gran donación en memoria de su madre. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, el anillo de mi madre captó las luces fluorescentes, enviando destellos azules por las paredes del hospital. Mañana enfrentaría el rechazo de mi padre una última vez. Pero hoy, tenía un hospital que dirigir y vidas que salvar. Eso es lo que hacen los constructores, después de todo. Solo que nosotros construimos otro tipo de cimientos. Al día siguiente, me paré frente a la capilla memorial Sterling con mi bata blanca de doctora, el anillo de zafiro de mi madre brillando bajo el sol de la tarde. 2 guardias de seguridad bloqueaban la entrada, claramente esperándome. Mi padre había elegido ese lugar porque a mamá siempre le encantaban sus vitrales. Lo que él no sabía era que, el año pasado, salvé la vida de la hija del dueño de la capilla. Una llamada fue suficiente para asegurarme de que los guardias me dejaran pasar. Doctora Wilson, dijo con respeto el jefe de seguridad. Puede pasar. Desde dentro, podía oír la voz de mi padre discutiendo con alguien. ¿Cómo que los guardias no la van a detener? Pagué por seguridad. Señor Wilson, la voz del dueño de la capilla sonaba firme. La doctora Wilson salvó la vida de mi hija Emily. Siempre será bienvenida en mi capilla. Entré justo cuando mi padre se daba la vuelta. Se veía más viejo de lo que recordaba, con el dolor y la rabia marcando surcos profundos alrededor de sus ojos. Su rostro se oscureció al ver mi bata blanca. ¿Cómo te atreves a usar eso aquí? Espetó con desdén. Este es el funeral de tu madre, no una sesión de fotos de tu hospital. A mamá le encantaba verme con esta bata, respondí con calma. Estaba orgullosa de lo que representa. ¿Orgullosa? Dio un paso hacia mí, bajando la voz a un susurro áspero. Abandonaste el legado familiar por esa bata. Tiraste a la basura generaciones de constructores Wilson para jugar a ser doctora con extraños. Antes de que pudiera contestar,
Mi celular vibró. Un mensaje de Janet. La oficina financiera del hospital acaba de llamar al señor Wilson sobre las donaciones anónimas. Tiempo perfecto. Sonreí levemente. Hablando de abandono, papá, ¿recibiste una llamada interesante esta mañana? ¿Sobre las facturas médicas de mamá? Su rostro se enrojeció. ¿Cómo supiste? $180.000 en tratamientos experimentales. 3 años de cuidados especializados. Acceso a ensayos clínicos con listas de espera de 1 año. ¿Alguna vez te preguntaste cómo podías pagar todo eso con los ingresos de una constructora en apuros? El color desapareció de su rostro al comprender. ¿Fuiste tú? ¿Tú eras la donante anónima? Cada centavo. Cada tratamiento. Cada oportunidad de mantenerla viva mientras tú eras demasiado orgulloso como para dejar que su propia hija la tratara. Michael apareció junto a su codo. Papá, la gente está empezando a llegar. Esto no ha terminado, gruñó mi padre, pero se giró para saludar a los asistentes al funeral. Me senté en la última fila, observando cómo la gente iba entrando. Empleados de la constructora, amigos de la familia, parientes que habían seguido el ejemplo de mi padre y me habían rechazado, todos murmuraban al verme con mi bata de doctora. Comenzó el servicio. Escuché mientras uno tras otro hablaban de la bondad de mamá, su fortaleza durante la enfermedad, su gracia al enfrentar la muerte. Ninguno mencionó a la donante anónima que le había dado 3 años más de vida. Ninguno sabía que estaban sentados a unos pasos de la doctora que había orquestado su cuidado desde lejos. Entonces subió al altar la capellana del hospital. Le pedí que estuviera allí, sabiendo que era una de las pocas personas que conocía toda la historia. Margaret Wilson fue más que una paciente, comenzó. Fue un símbolo de esperanza en el Hospital Memorial. Su caso inspiró a una donante anónima no solo a financiar su tratamiento, sino a establecer una nueva fundación de investigación oncológica en su nombre. La cabeza de mi padre se levantó bruscamente. Esta fundación, continuó la capellana, financiada por una doctora que desea permanecer en el anonimato, ayudará a otras familias a enfrentar la misma batalla. Una donación inicial de $5 millones, destinada a asegurar que ningún padre tenga que preguntarse cómo pagará el tratamiento oncológico de su hijo. Un murmullo recorrió la capilla. 5 millones. Más de lo que Wilson Construction había ganado en su mejor año. Margaret conocía esta fundación, sonrió con dulzura la capellana. De hecho, ayudó a definir su misión en sus últimas semanas. Pidió que se enfocara especialmente en las familias divididas por la enfermedad, en sanar no solo cuerpos, sino también relaciones rotas por el orgullo y la incomprensión. Sentí que las lágrimas me recorrían las mejillas al recordar mi última conversación con mamá, llevada a cabo a través de la capellana, ya que yo no podía entrar a su habitación. Estaba tan emocionada con la fundación, tan feliz de que su enfermedad pudiera ayudar a otros incluso después de su partida. Y ahora, dijo la capellana sacando un sobre, Margaret me pidió que leyera esta carta en su funeral. Mi padre se puso de pie. Debe haber un error. Yo aprobé a todos los oradores. Siéntese, Robert, ordenó la capellana con firmeza. Estas son las últimas palabras de su esposa. Le sugiero que escuche. Abrió el sobre. Mi queridísima familia. Si están escuchando esto, es porque finalmente he perdido mi batalla contra el cáncer. Pero antes de que me lloren, hay algo que deben saber. Hace 3 años, cuando los médicos nos dijeron que el cáncer era terminal, me dieron 6 meses de vida. Pero alguien se negó a aceptar ese diagnóstico. Alguien movió cielo y tierra para incluirme en ensayos clínicos. Alguien gastó cientos de miles de dólares para darme más tiempo con mi familia. Esa persona fue mi hija Sara. Robert, mi terco y orgulloso esposo, cada tratamiento que creías estar pagando con los ingresos de la constructora, fue con el dinero de tu hija. Cada especialista que mágicamente tenía un espacio para mí, fue gracias a la influencia de tu hija como jefa de oncología. La vi, ¿sabes? De pie fuera de mi habitación durante sus rondas, fingiendo ser solo otra doctora. Velando por mí cuando tú no estabas. Moviéndose en silencio por el hospital con esa bata blanca que tanto desprecias, asegurándose de que tuviera lo mejor, sin buscar reconocimiento. La obligaste a elegir entre su vocación de sanar y la aprobación de su familia. Ella eligió sanar, y luego pasó cada día demostrando que esa elección no significaba abandonar a la familia. A mi hijo Michael, gracias por ser el puente entre tu hermana y nuestra familia, por ver más allá del orgullo y valorar lo que realmente importa. Y a mi amada Sara, que ahora me observa desde algún lugar de esta capilla con tu bata blanca, no me fallaste. Me diste 3 años más con mi familia. Me mostraste lo que realmente significa el amor de una hija. La fundación que estás creando en mi nombre,
Haz que trate tanto sobre la reconciliación como sobre la investigación. Ayuda a otras familias a evitar nuestros errores. Robert, mira a tu hija. Mírala de verdad. Ve a la mujer que construyó no con ladrillos y acero, sino con esperanza y sanación. La hija que pagó por mis cuidados cuando nuestra empresa se hundía. La doctora que salvó incontables vidas mientras tú te ocupabas de rechazarla. Es hora de construir algo nuevo. Comienza con el perdón. Con amor. Margaret. La capilla quedó en silencio, salvo por los sollozos contenidos. Miré mis manos, al anillo de zafiro brillando con la luz de las vidrieras. Doctora Wilson. Levanté la vista. El jefe de cirugía del hospital estaba en la entrada. Lamento interrumpir, pero hubo un accidente grave. La necesitamos en quirófano. Me levanté, enderezando la bata. Esta era yo. La persona en la que mamá había estado tan orgullosa de que me convirtiera. Sara, la voz de mi padre me detuvo. Estaba en el pasillo, con lágrimas corriendo por su rostro. La fundación, ¿5 millones? Un buen constructor siempre reinvierte en los cimientos, dije en voz baja. Tú me enseñaste eso. Dio un paso hacia mí, luego otro. Estaba equivocado. En todo. Lo sé, respondí, revisando mi celular al recibir más detalles del trauma entrante. Pero ahora, la madre de alguien más me necesita. Ve, susurró. Haz lo que naciste para hacer. Salí de la capilla hacia la luz del sol, mi bata blanca ondeando tras de mí. El anillo de zafiro brilló una vez más, quizás un guiño final de mamá. 3 meses después, estaba junto a mi padre en la inauguración del Centro Margaret Wilson para la investigación del cáncer y la sanación familiar en el Hospital Memorial. Había vendido Wilson Construcción y donado lo recaudado para sumar a la dotación de la fundación. Estoy aprendiendo a construir algo nuevo, dijo al cortar la cinta conmigo. Algo de lo que tu madre estaría orgullosa. La primera paciente del centro fue la hija de un dueño de constructora que la había desheredado por convertirse en enfermera. Mi padre personalmente les dio un recorrido, mostrando la placa que contaba nuestra historia familiar. A veces, los cimientos más fuertes no se construyen con concreto y acero, sino con perdón y comprensión. Mamá nos enseñó eso, al final. Y cada día, llevo su anillo bajo mis guantes quirúrgicos, construyendo esperanza, un paciente a la vez.